Bueno, ya a esta hora, viernes, está pesado. Voy a intentar hacerlo lo más dinámico posible, porque realmente es un tema que no es muy complejo, pero sí me interesa la parte del enfoque, ¿no es cierto? La idea es que con los tips que les voy a dar logren hacer un enfoque inicial adecuado con una llegada del paciente a tiempo a donde tiene que llegar. Pues básicamente la hidrocefalia es el diagnóstico probablemente más frecuente que tenemos en neurocirugía y probablemente de los que más abusamos. Entonces la idea de la charla es dar un poquito de claridad con unos puntos muy álgicos en la parte del diagnóstico para que teniendo claro cómo funciona la hidrocefalia sepamos cómo vamos a diagnosticarlo. Y yo pienso que los enfoques tienen que tener eso. El enfoque debe tener una base muy importante de fisiopatología para poder adaptarnos al paciente, porque ojalá el paciente fuera igual que está escrito en el libro, pero realmente son pocos los pacientes que aparecen al libro. Entonces la idea del enfoque es ese, adaptarnos al paciente que es tan distinto al libro teniendo las cuentas claras. Entonces la definición que tradicionalmente se ha tenido es que es la acumulación anormal de líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos cerebrales. Esa definición tiene más de un siglo, pero definitivamente no es la adecuada y se queda corta en todo lo que es el mundo de la hidrocefalia. Sí, esa fue muy buena en los años 50, pero ahora con todas las posibilidades que tenemos de hacer diagnóstico realmente se queda corta. Entonces, una cantidad de gente que trabaja solo investigando en hidrocefalia, en cabeza del doctor Recate, se reunieron y en un consenso definieron que la hidrocefalia es una obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo entre su punto de producción en el sistema ventricular y su punto de absorción en la circulación sistémica. En ese orden de ideas tenemos que entender que si estamos hablando de obstrucción, el 95% de las hidrocefalias que vamos a tener son obstructivas, no comunicantes, como se les decía antes. Entonces ahora se puso más fácil. El 95% son obstructivas, difícilmente me voy a equivocar, ¿no es cierto? Entonces, viene esta animación, me gusta mucho porque es el resumen que toda la vida nos hemos preguntado, que le dicen a uno que el líquido se produce en los ventrículos laterales, pasa al tercer ventrículo, bueno, cuando uno lo ve moverse se lo aprende. Básicamente este es el ventrículo lateral tiene los pleos coroideos y el epéndima empieza a producir el líquido pasa por el agujero de Monro, a los agujeros de Monro llega al tercer ventrículo, en el tercer ventrículo también hay plejo coroideo como lo ven acá, entonces también se produce más líquido cefalorraquídeo, además del epéndima que lo cubre, pasa por el acueducto de Silvio y llega al cuarto ventrículo. En el cuarto ventrículo también hay plejo coroideo y también hay epéndima. Entonces, en resumidas cuentas, en toda parte del sistema ventricular se produce líquido. Luego va a salir por los agujeros de Luschke y Magendie y va a entrar a las cisternas del sistema. En las cisternas, primero va a ser dos flujos. Un flujo hacia adelante de las cisternas que están antes del tallo, en la prepontina y la interpeduncular, y las que están retrocerebelosas, ¿no es cierto? Una vez hacen este recorrido empiezan a ascender el líquido, una parte que es la mayoría, más o menos el 3/4 partes asciende hacia la parte superior de la calota y 1/3 se va a bajar por el canal medular y por el canal vertebral, ¿no es cierto? En ese orden de ideas y juntando la definición que ya tenemos, entonces empiezan a aparecer los sitios que se pueden obstruir. Entonces los sitios que se pueden obstruir es en el ventrículo lateral, en el Monro, en el tercer ventrículo, todo lo que nos ocluya el acueducto, ¿sí? En el cuarto ventrículo, todo lo que tenga que ver con la salida del líquido del cuarto ventrículo y directamente en el sistema de absorción porque nos va a impedir que este líquido salga de las cisternas. Entonces, en todas estas partes vamos a tener una patología, sea congénita o tumoral o traumática o hemorrágica, pues, que nos impida o obstruya el flujo de líquido cefalorraquídeo hacia el sitio donde va a ser absorbido. Solo existe una patología reconocida como tal
como hidrocefalia comunicante y es los tumores que afectan el plejo coroideo. Los tumores que afectan el plejo coroideo son los papilomas de plejo coroideo, el carcinoma de plejos coroideos y el papiloma típico de plejos coroideos. Son los únicos que producen hidrocefalia comunicante. ¿Por qué? Porque el sistema de absorción, a pesar de que todo el sistema es permeable y el sistema de absorción es lo suficientemente bueno, no dan abasto con la capacidad que tiene el tumor de producir líquido. Entonces, básicamente, no tiene ningún tipo de obstrucción al flujo, sino que simplemente es una incapacidad del sistema de absorción para dar abasto a la cantidad de líquido que se produce. Esa es la nueva definición que se viene utilizando desde el 2014. Ahora bien, hay una cantidad de preguntas que nos hacen mucho los pacientes. Si estamos en un pueblo, por ejemplo, que nos toca hacer una punción lumbar, entonces toda la vida nos dijeron que el paciente uno lo punciona, hay que acostarlo 2 horas porque le va a doler la cabeza, otros dicen que no, que son 8 horas, otros dicen que 24 horas y lo dejan acostado plano. La idea es que conociendo la cantidad de líquido que se produce nos vamos a dar cuenta en cuánto tiempo el líquido va a llegar a la cantidad que sacamos, ¿no es cierto? Entonces las normalidades son así de simples. El líquido cefalorraquídeo se produce 0.35 mililitros por minuto, ¿sí? Entonces ya ustedes saben cuánto le sacaron, en cuánto tiempo va a recuperar el volumen. Los volúmenes más o menos aproximados en las diferentes edades son, en los neonatos tenemos dentro del cerebro, ¿no es cierto? Dentro del cráneo, perdón, tenemos 40 a 50 mililitros. En los niños tenemos de 65 a 140 y en los adultos tenemos entre 140 y 170. Muy bien, ahora empecemos a enfocarlo, ¿no es cierto? Cuando nos llega un paciente entonces a urgencias, lo primero que debemos pensar del diagnóstico de hidrocefalia o cómo vamos a llegar al diagnóstico de hidrocefalia es pensando qué síntomas va a tener el paciente. Yo pues tenía ganas de hacerla un poco más interactiva, pero con esto de la videoconferencia toca hacerla un poco más dinámica, pero desde acá. Entonces voy a ir adelantando la parte de síntomas porque quería era que todos participáramos como en la parte del síntoma que creemos que puede ser. Porque básicamente la idea no es ni castigar a nadie, ni decirle bruto, ni nada, sino que todos aprendamos porque recuerden una cosa, el que se beneficia de que nosotros sepamos es el paciente, ¿sí? Y la idea es esa. Entonces, bueno, adaptémonos. La clínica con la que normalmente llegan los pacientes y que nos dicen mucho en los libros y si es real, es la cefalea, el vómito y la irritabilidad, ¿no es cierto? La alteración de la conciencia requiere un poco más de tiempo, pero los síntomas más relevantes a la hora de pensar en una hidrocefalia, hablo de el interrogatorio del paciente. Recuerden que es muy importante el interrogatorio buscando causas y buscando síntomas, porque el examen físico lo único que va a hacer es ayudarnos a comprobar lo que creemos. Entonces tenemos que el paciente está con cefalea, con vómito, con irritabilidad, ¿no es cierto? Y nos quedan los otros que ya es la alteración de la conciencia y las convulsiones, que es cuando está un poco más comprometido el paciente. Esa somnolencia implica un tiempo determinado y una causa importante para que haya suficiente líquido retenido para que los ventrículos estén tan apretados y el tallo esté tan desplazado que el paciente se le altere la conciencia. Las convulsiones es el último de los síntomas, generalmente no es un síntoma que aparece muy cotidianamente, pero hay pacientes que tienen una susceptibilidad especial precisamente a eso y debutan con convulsiones. Pero casi siempre el debut del paciente con hidrocefalia es cefalea, vómito, irritabilidad, ¿no es cierto? Si miramos eso, podemos meter también un paciente de estos dentro de una meningitis, pero nos falta de la meningitis otros síntomas, que son los signos meningios y la fiebre, ¿no es cierto? Entonces miren que este es un paciente que tiene signos muy parecidos de una neuroinfección, pero es que no tiene fiebre. Entonces ahí vamos quitando y poniendo. Ahora bien, entonces ahora voy a hacer el diagnóstico por clínica de lo que yo creo. Esto es un poco exagerado, pero que los hay, ¿no es cierto? Esos pacientes nos llegan a nosotros también. Lo puse así de exagerado para que sea lo suficientemente evidente y que lo encontremos, ¿no es cierto? Entonces, muy bien. Tenemos una cantidad de síntomas, todo un abanico de signos del paciente que debemos empezar a reconocer. Todo ese abanico empieza si tenemos un menor de 2 años o un mayor de 2 años. Si tenemos un menor de 2 años, todos estos signos de este niño aplican. O sea,
Macrocefalia, aumento del perímetro cefálico, se sale de las tablas del perímetro cefálico, la fontanela es amplia y abombada, generalmente se le ingurgitan las venas del cuero cabelludo, ¿sí? Muy grande la cabeza, muy desproporcionada, y le agregamos los síntomas neurológicos que son el signo de Parinot, como lo pueden ver aquí, ¿no es cierto? Y el sexto par bilateral, ¿no es cierto? Si tiene más de 2 años, pues obviamente el cráneo ya se cerró, no va a ser esta macrocefalia, pero el resto de los síntomas probablemente sí van a aparecer. La ingurgitación de las venas del cuero cabelludo, el Parinot y el sexto par. Asociado a la clínica que ya tenemos, probablemente tenemos un paciente con hidrocefalia. Aún no tenemos la causa, pero ya sabemos que tiene hidrocefalia. Y recuerden que la hidrocefalia es una de las principales causas de muerte en los pacientes neuroquirúrgicos. Ahora bien, ¿cuál sería el método diagnóstico adecuado después de que nosotros dijimos que tiene un paciente hidrocefalia por clínica, ¿no es cierto? Entonces uno empieza a buscar y empieza a llenarse de razones y empieza a decir, no, un momento, es que el mejor examen es la resonancia, entonces le va a pedir la resonancia. Pero resultamos que yo estoy en Peque y no tengo ni un tomógrafo, ni unos rayos X, ni nada, pero tengo la clínica de un paciente con hidrocefalia, mientras yo lo mando a que le hagan la resonancia y si tiene un tumor, por ejemplo, de fosa posterior, de acá que se la hacen, se muere. Entonces tenemos que empezar a entender un concepto muy importante, y es que una cosa es hacer el diagnóstico y otra cosa es hacer el planeamiento quirúrgico. ¿Listo? En general, los diagnósticos se hacen con exámenes muy simples. Y les dejo aquí esta imagen porque es el examen más simple que podemos tener para un paciente con hidrocefalia que nos va a hacer el diagnóstico. Inclusive en algunos casos nos hace el diagnóstico etiológico. Pero básicamente, el diagnóstico de hidrocefalia como tal, con una tomografía simple de cráneo, es suficiente para hacer el diagnóstico. ¿Qué vamos a ver en eso? Vamos a ver el abalonamiento de los ventrículos laterales, el abalonamiento del tercer ventrículo, el abalonamiento de los cuernos temporales de los ventrículos laterales y dependiendo si tiene o no estenosis del acueducto, el abalonamiento del cuarto ventrículo, ¿no es cierto? Ahora bien, oímos mucho por ahí, no, y es que tiene edema transependimario. ¿Qué es esa cosa? Entonces, esta tomografía me gusta mucho porque es que tiene todo lo que necesitamos para ver en un paciente con hidrocefalia. Además tiene el edema transependimario. Si ustedes ven aquí el ventrículo lateral se ve peludito, el ventrículo aquí lateral en el cuerno temporal también se ve como peludito, como de una densidad distinta a lo que tienen el resto, ¿no es cierto? Ese es el edema transependimario. Y básicamente es que la presión del líquido está dentro del ventrículo tan alta que el líquido se empieza literalmente a salir del ventrículo. ¿Listo? Entonces quedamos que el método diagnóstico para la hidrocefalia es la tomografía, no la resonancia. La resonancia nos va a ayudar a planear lo que vamos a hacer. Entonces, si ustedes miran aquí, tenemos que es una resonancia más o menos en el mismo nivel del corte, es un poquito más alto, pero más o menos el nivel del corte. Tenemos las mismas cosas que vimos ahora con una imagen más bonita. Un ventrículo dilatado, con un edema transependimario que es esto blanco que se ve acá arriba, con ventrículos muy grandes, ¿no es cierto? Hicimos el mismo diagnóstico. La única diferencia es que la resonancia nos va a ayudar a saber la razón por la cual la tiene. Pero en el caso del enfoque del paciente con hidrocefalia, solo necesitamos hacerle el diagnóstico. Ahora bien, después de que yo tengo ese paciente, ya hice el diagnóstico de hidrocefalia, entonces viene la razón por la cual hacemos toda esta vuelta y es resolver el problema de la hidrocefalia. Tradicionalmente y a todos nos enseñaron en la universidad, en pregrado, de que la hidrocefalia toda es quirúrgica. Y sí, toda es quirúrgica. Pero tenemos opciones, no solo tenemos opciones quirúrgicas y en algunos casos, cuando está uno muy encartado, tiene opciones medicamentosas, opciones farmacológicas. Obviamente esa opción farmacológica no resuelve el diagnóstico, o sea, no resuelve la causa por la cual el paciente tiene hidrocefalia, pero sí nos ayuda a ganar tiempo para remitir el paciente y que llegue de una manera un poco más compensada que los que llegan sin el tratamiento. Entonces, bien, tenemos las dos opciones, como les decía,
la quirúrgica y la médica. Entonces, la quirúrgica, que es la ideal para el paciente con hidrocefalia, tenemos dos opciones. La ventriculocisтерnostomía endoscópica, que ya se las voy a mostrar, y la derivación ventriculoperitoneal, que lleva muchos años haciéndose, pero todos los que me conocen saben que yo estoy en una campaña por una Medellín sin tubos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la derivación ventriculoperitoneal tuvo su época, salvó muchas vidas, pero creo que es hora de que evolucionemos. Y si el diagnóstico bien hecho implica mirar la definición, que es que el 95% de las hidrocefalias son obstructivas, entonces tienen solución de método endoscópico. Entonces no necesitamos la derivación ventriculoperitoneal. Podemos reducir la cantidad de pacientes que necesitan derivación ventriculoperitoneal mirando simplemente la razón por la cual el paciente tiene hidrocefalia. Y el tratamiento médico lo vamos a dejar para el final porque aunque, vuelvo y les digo, no resuelve la enfermedad ni la causa, sí nos va a ayudar a ganarle tiempo al paciente para que llegue al sitio donde lo vamos a enviar. Esta es una ventriculocisternostomía endoscópica. No corre. ¿Por qué no corre? Gracias. Aquí estamos con un endoscopio, un neuroendoscopio, estamos dentro del ventrículo lateral, este es el plejo coroideo que tanto nos habla, ¿no es cierto? Esta es la vena septal, estamos entrando a través del acueducto, entrando a través del acueducto vemos que este es el tallo cerebral, estos son los cuerpos mamilares, sí, los cuerpos mamilares, piso del tercer ventrículo. ¿Qué hacemos? Simplemente nos saltamos el acueducto de Silvio y rompemos por delante, si ustedes recuerdan la animación que les puse ahora, cuando les dije que el líquido sale del cuarto ventrículo y se va hacia adelante hacia las cisternas del tallo cerebral, ese es el recorrido normal. Aquí lo que hacemos es simplemente una desviación al mismo sitio. Entonces, lo perforamos, lo dilatamos, tratando de que se parezca a un agujero de Monroe, ¿no es cierto? Un acueducto de Silvio. Ahí le avisamos al anestesiólogo que el paciente puede hacer bradicardia. El anestesiólogo deja tomar tinto y empieza a mirar que el paciente no vaya a hacer bradicardia. Y luego miramos que esta membranita que está abajo es la que nosotros llamamos la membrana de Lillywitz, ¿no es cierto? Esa membrana de Lillywitz, si no la rompemos, es como si no hubiéramos hecho cirugía, ¿no es cierto? Entonces, miren que terminamos de bajarla, hay que terminarla de romper para que el procedimiento realmente funcione como debe funcionar. Se termina de dilatar. Y entonces vamos a mirar la cisterna cómo se ve. Ah, pasó. Les quiero mostrar el sitio en el cual el líquido llega después de todo el recorrido para que uno tenga una imagen mental de a dónde lo va a mandar. Ah, se me pasa. Bueno, básicamente los vasitos que veían ahí son las cerebrales posteriores y el tope de la basilar. Uno alcanza a ver toda la parte anterior del mesencéfalo con la arteria basilar llegando y todas las perforantes mesencefálicas. Básicamente el líquido llega a ese punto, cuando sale del cuarto llega ahí también. Lo que hacemos es saltarnos el
el trayecto por el cuarto ventrículo y llega directamente del tercero al punto donde normalmente se produce. Ahora bien, este es la derivación ventrículo-peritoneal. Aquí les puse derivación ventrículo y no dije a dónde, porque básicamente no solo se pone al peritoneo, sino que se puede poner al corazón, a la aurícula, a la pleura, a la vesícula, al estómago, a la uretra, al uréter, bueno, hay muchos sitios. Pero básicamente la que siempre hacemos, la que tradicionalmente se ha hecho, es esta, que es la derivación ventrículo-peritoneal. Entonces, esta es una válvula, que tanto nos hablan de cuál es la válvula. Esta es una válvula, en este caso se trata de una válvula programable. Básicamente el catéter ventricular sale de la válvula y viene acá al ventrículo. El resto del sistema, como vieron ahí en la animación, miren, el ventricular viene acá y el peritoneal sale como vieron en la animación. Ahora bien, todo ese trayecto se pone subcutáneo, ¿sí? Por eso es que yo digo que eso es una puñalada para el paciente, pero debe doler como un berraco, pero bueno. Luego vamos a mostrar cómo es la programación de una válvula programable. Perdón la redundancia. Miren que esto es un magneto que hace que el sistema se mueva dependiendo de la presión que queremos que la válvula se abra para que manejemos la presión dentro del ventrículo. Entonces así es mucho más fácil evitar los síntomas del paciente o de hipertensión o de hipotensión endocraneal. Esos son los dos procedimientos quirúrgicos que se hacen al paciente con hidrocefalia, ¿sí? Recuerden que estamos resolviendo la hidrocefalia, no la causa. ¿Listo? La causa implica otras cirugías distintas, otros abordajes distintos, pero estamos resolviendo la causa. Ahora bien, el farmacológico. Tenemos 4 medicamentos que nos pueden ayudar a ganar tiempo con estos pacientes y son la furosemida, la acetazolamida, el salino hipertónico y el manitol. ¿Listo? ¿Cómo los debemos usar? Básicamente es muy importante ganar tiempo de estos pacientes y entre más logremos deshidratar el cerebro y entre más logremos disminuir la producción de líquido, más tiempo tenemos para ganar. Ustedes ya vieron cuánto producimos de líquido, entonces imagínense todo lo que tenemos que tratar de frenar para que el paciente no se nos complique. Entonces la idea es que empiezo por deshidratar el cerebro, porque la manera más rápida, ustedes vieron en las de trauma que el manitol y el hipertónico son muy buenos resolviendo hipertensión endocraneana, entonces empezamos por los que más rápido nos resuelven y los que permitan hacer los bolos, y esos son o el salino hipertónico o el manitol, ¿no es cierto? Ambos son muy buenos, siendo más eficiente el manitol en la fase aguda y el hipertónico para las dosis sucesivas, ¿no es cierto? Pero si a eso le agregamos un medicamento que nos baje la poscarga, si logramos bajar la poscarga, el sistema venoso va a estar mucho más tranquilo, más relajado y entonces va a permitir que fluya mucho más líquido por el sistema de absorción. Entonces va a ser más eficiente el tratamiento que estamos haciendo. Y de último les dejo la acetazolamida. La acetazolamida, cuando yo empecé residencia, recuerdo que me decían que la acetazolamida era casi la resolución de la hidrocefalia porque lograba un control del 70% de la producción de líquido. Realmente en este momento lo que se sabe es que la acetazolamida logra solo el control de un 30% de la cantidad de líquido. ¿Por qué? Porque como es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, básicamente solo actúa sobre el plejo coroideo. Y si recuerdan cuando estábamos hablando cómo se produce el líquido, no solo se produce en el plejo coroideo, sino que se produce también en el epéndima del ventrículo. Entonces tenemos mucha superficie para producir líquido y muy poca área para tratar de inhibirla. Pero si estamos en la fase de ganar tiempo, todo sirve. Entonces nos la jugamos y se lo ponemos mientras lo logramos remitir. Entonces estamos disminuyendo un 30% la cantidad de líquido que se está produciendo y además estamos ayudando a deshidratar el cerebro para que nos aguante más líquido. ¿Listo? Entonces son medidas que ayudan a salvar vidas, mas no resuelven la causa del paciente. ¿Listo? Muchas gracias.